¿Cómo están? Buenas tardes a los participantes. Creo que estamos unos cuantos. A ver, la intención de esta sesión de socialización, de sacar a la luz pública una revista, una publicación, un número, bueno, el primer número de Perspectivas, es en base a algunas razones que deberíamos estimular desde el escenario universitario para que estudiantes en diferentes niveles puedan empezar digamos, a practicar, a comprometerse con la escritura, con la redacción en diferentes temáticas, en diferentes materias, tal vez podríamos hablar de diferentes alternativas, ya sean experiencias socioeducativas, ya sean temáticas teóricas, conceptuales. Entonces, en esta oportunidad se ha visto por conveniente lanzar esta convocatoria. En primera instancia, la convocatoria estaba pensada en estudiantes en situación de auxiliatura. Entonces, tenemos auxiliares de extensión, auxiliares de servicios, auxiliares de docencia que van apoyando en escenarios de aula. Entonces dijimos, no puede ser que los estudiantes estén ganando mucha experiencia académica y esta experiencia académica no se esté sistematizando en, en papel, o sea, no se esté sistematizando y no se esté publicando en otros escenarios. Por lo tanto, se ha visto por conveniente, se ha visto interesante que los estudiantes en situación de auxiliatura pues empiecen a escribir desde un ensayo que termina siendo, digamos, una estructura académica menos, bueno, sí tiene su nivel de exigencia académica, pero en abordaje temático termina siendo más puntual, más accesible, y en el tema de ya estudiantes en situación de semestres superiores, pues un artículo que podría ser resultado de los avances de los trabajos de grado, podría ser sistematización de experiencias en la práctica preprofesional o en base a las responsabilidades y los roles que están asumiendo los auxiliares de extensión y de servicios. Por ejemplo, tenemos auxiliares de servicios o de extensión en psicopedagogía, y psicopedagogía termina siendo un escenario súper interesante porque en psicopedagogía, pues, hay auxiliares que están vinculados a ludotecas, a evaluación diagnóstica psicopedagógica, a orientación educativa. Entonces ahí pues trabajan con la sociedad, ganan experiencia, van agarrando datos y esa información termina nada más con el auxiliar y cuando se va, pues se va con toda la carga de información que existe. Entonces, la idea es que el auxiliar empiece a narrar, empiece a escribir sus experiencias basadas en este tipo de temáticas y que ésta pueda ir viendo la luz social, digamos, en una revista que podría ir llevando el nombre del auxiliar que va a escribir. Pero en base a esa lógica también se ha venido dando vueltas porque es una especie de primera intención. Entonces, hemos encontrado iniciativas individuales de estudiantes que dicen, bueno, a mí me gusta escribir, ¿y por qué yo no voy a participar? ¿Por qué solo los auxiliares? Por lo tanto, esta sesión se da un poco para socializar la información y permitir que estos estudiantes de base, que no son auxiliares, puedan también entrar en la convocatoria y pues puedan escribir sus pretensiones apoyados en un tutor, en un docente o en un profesional que pueda guiar y orientar la metodología, el contenido, el abordaje, no sé, la revisión, la puntualización, que eviten divagar. O sea, hay varias cosas que un tutor obviamente permitiría que el estudiante agarre un tema, desglose el tema y termine escribiendo algo relativamente interesante. Entonces, perspectivas número uno es una especie de vivencias y argumentos docente-estudiantiles, porque el docente del auxiliar de docencia pues va a guiar, va a orientar y va a permitir que el estudiante escriba algo más, digamos, más coherente,
sustentado, mayor calidad, si quieren. Entonces, la convocatoria, presentación de ensayos y artículos para la revista Perspectivas número 1, gestión 1-2024 en la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Simón, pues convoca a todos estos estudiantes que quisieran escribir y que quisieran publicar un número, ya sea de artículo o de ensayo, en esta revista estudiantil para el primer semestre de la gestión 2024. Este no va a ser el único número, va a ser el primero de lo que viene. Entonces vamos a tener un segundo número que se va a lanzar, esperemos llegar para el aniversario de la carrera, estamos hablando del 11 de diciembre. Entonces, pues un segundo número sería genial sacarlo ya para el aniversario de nuestra carrera. Entonces tenemos, bueno, estas formalidades lo van a ir hablando los auxiliares o los estudiantes o los universitarios, Eber Verdugués, que se va a hacer cargo de una temática, y Sandra Jacqueline Cortés se va a hacer cargo de otra unidad temática, que va a ir abordando ya en detalle. Conmigo más vamos a abordar la parte, digamos, contextual. La idea de la escritura es entre un promedio de 10 páginas, digamos, ¿no? Un ensayo de 5 a 8 páginas, un artículo de 7 a 15 páginas, que no sea muy ampuloso, que no sea una tesis de grado, no, la intención no es agarrar un tema tan grande y intentar ya descubrir la pólvora, o sea, la idea es agarrar un tema muy específico, muy puntual, un problema, una necesidad, una vivencia, y en base a eso empezar a sistematizar datos, información, triangulación, análisis, síntesis, y sacar algo relativamente interesante. En la convocatoria también tenemos una serie de puntuaciones. Este punto es lo que me interesa. Estaba definido ya un cronograma, por ejemplo, 19 de mayo, 9 de junio, 12 de julio, como una especie de posibilidades de presentaciones finales de los artículos y los ensayos. Pero esto se va a reajustar de acuerdo a las necesidades, porque al ser una socialización ya ahora, por ejemplo, 24 de mayo, pues obviamente ya es incumplible. Pero vamos a tener cursos permanentes de redacción para ir apoyando, aclarando dudas, no sé, permitiendo que los estudiantes vayan asimilando cómo se arma no sé, cómo se escribe la introducción, cómo se escribe el pequeño sustento teórico, el ámbito metodológico, cómo se triangulan los datos, si bien no son datos ampulosos, por ejemplo, calidad educativa en Bolivia, por ejemplo, es un tema re grande y es imposible de abordar en un artículo, pero sí, seguramente se podría tocar alguna temática muy puntual, por ejemplo, no sé, puntualidad de los estudiantes universitarios en la carrera de Ciencia de Educación, por ejemplo. Entonces, se podría analizar los factores, las causas que generan impuntualidad o la disciplina que genera puntualidad, entonces una especie de triangulación que seguramente saldría una cosa muy bonita. O la ausencia de habilidades narrativas escriturales, por ejemplo. Entonces, es un tema muy puntual que se podría investigar o analizar con un grupo estudiantil específico, una población específica, entonces pues aterrizaríamos mucho más rápido y mucho más específico. Entonces eso va a depender mucho de la tutoría, de las aclaraciones, del seguimiento que le vamos a ir haciendo entre la coordinación que está a la cabeza del licenciado Franz Calizaya y digamos, la subcoordinación o el apoyo técnico permanente que está a cargo de Eber Verdugués y obviamente de Jacqueline y otros docentes más, otros colegas más, ¿no? Entonces, básicamente, la idea de este proceso es ese. Bueno, en el ámbito, digamos, de la publicación. Ahora, quiero comentar brevemente, no me va a llevar mucho tiempo, ¿por qué deberíamos escribir? Ese es un tema que a mí me llama la atención y dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a escribir o cómo es la cosa? Pues dame un segundito, voy a dejar de compartir, creo.
Bueno, a ver, quiero tocar unos temitas. ¿Por qué estamos impulsando la redacción, la escritura en los estudiantes? Una de las situaciones en la universidad es que es formación profesional, entonces estás formándote para ser un profesional. Pero si un profesional no sabe escribir, es súper complicado, es bien complicado. Entonces, el desarrollar las habilidades de escritura normalmente, pues, regularmente ayuda a los estudiantes, ayudaría o, bueno, estimula a los estudiantes a mejorar primero las habilidades de redacción, de empezar a prestarle atención a la ortografía, a la sintaxis. No sé, que una idea lleve a la otra, que una idea se entienda con la otra idea, que no esté incoherente. Entonces, obviamente, entre las revisiones, correcciones y sugerencias, el estudiante va a mejorar sus habilidades de redacción. Entonces, esto naturalmente va a repercutir en su vida académica, profesional y personal del estudiante. Entonces, esto, pues, para mí, es muy importante. Otra de las cosas es que la escritura, la redacción, va a mejorar la comunicación. ¿Por qué? Porque primero va a publicar sus trabajos, estos trabajos van a ser publicados en la revista, y esto va a permitir al estudiante aprender a comunicar sus ideas de manera clara, efectiva, obviamente adaptando diferentes mensajes a diferentes audiencias. Por ejemplo, si un auxiliar de un promedio de 22, 21 años, obviamente la redacción, todo va a ser menos exigente frente a un auxiliar que ya está concluyendo la carrera universitaria. Entonces, naturalmente, este proceso de redacción va a mejorar la comunicación basado en todo lo que va a ir analizando en base a la lectura que va a ir haciendo, los datos que va a ir manejando, entonces, pues, va a ir fortaleciendo el desarrollo personal y profesional del estudiante. Otro punto de vista que estaba viendo es que el estudiante va a empezar a aprender a ordenar información complementaria. Para escribir un artículo, un ensayo, necesita referenciar, necesita basarse en otras fuentes bibliográficas, necesita datos para ir viendo cómo va a argumentar, cómo va a enriquecer el discurso narrativo de su documento. Por lo tanto, pues va a empezar a aplicar encuestas, entrevistas, va a empezar a sistematizar, a sacar información, por lo tanto va a empezar a construir una especie de base de datos, pero a priorizar documentos, a ordenar documentos, se va a dar cuenta que un documento que ha descargado de internet lo ha perdido, entonces a la siguiente va a ordenar sus carpetas. Entonces, todo este tipo de cositas empieza a exigir a que empiece a aparecer una especie de disciplina en pro de la redacción, ¿no? El otro tema va a ser un fomento al pensamiento crítico. A ver, a veces pues seguimos nomás la rutina, seguimos la cotidianidad y todo pareciera que está fluyendo, ¿no? Pero hay gente que cuestiona lo que está sucediendo. Por ejemplo, el tema de la calidad educativa en Bolivia. Entonces decimos, ¿está bien la educación? Para todos debe estar, para muchos debe estar bien, para muchos debe estar mal. Pero ahí aparece un argumento, dices, ¿por qué está mal? Entonces ahí aparece una razón y dices, hay que argumentar por qué está mal. Entonces vas a empezar a encontrar indicadores, vas a empezar a encontrar cuestionantes que van a requerir investigación, ya sea bibliográfica, empírica, no sé, diferentes fuentes de información que te va a permitir analizar y sacar puntos de vista y pues puedes ponerte en una situación, pero sosteniendo el discurso crítico frente a un determinado argumento, ¿no? El otro es este problema que los estudiantes universitarios, bueno, al menos en la carrera que estoy, yo siento que le tienen miedo a la visibilidad. O sea, que te vean, que te visibilices en el común y que digas, el fulano está escribiendo, ha escrito esto. Podemos equivocarnos, pero el equivocarse también es parte del proceso formativo. Por lo tanto, el miedo al que dirán, el miedo a qué tal si mis argumentos están erróneos o no he sustentado bien mi argumento en mi escritura. Entonces hay un miedo, ¿no?, a la visibilización y al reconocimiento por avanzar, por equivocarse o por lograr cosas. Entonces, publicar en este tipo de escenarios, pues al estudiante le va a dar
oportunidad de ganar o de generar un reconocimiento hacia la persona que va a publicar por el trabajo que está logrando y pues va a aumentar su visibilidad en el campo de su profesión. Obviamente, si va a hablar permanentemente de psicopedagogía, supongamos que hasta que se gradúe va a publicar 6 artículos en psicopedagogía tocando diferentes temas, naturalmente va a investigar, va a profundizar, va a leer, va a analizar, va a sintetizar y obviamente va a tener criterio formado para hablar sobre ese tema. Otro tema es pues la contribución al conocimiento. En algún rato, si ustedes han podido visibilizar en noticieros y ese tipo de cosas, hay gente que cuestiona y dice, es que nada más consumimos información de cualquier fuente, de cualquier origen. Si está en inglés, lo traducimos y consumimos, y consumimos, y consumimos. Pero en ningún momento, bueno, sí existe, pero hay muy poco, ¿no? Contribución al conocimiento. O sea, ¿con qué le devolvemos, por ejemplo, al mundo de la información? ¿Qué planteamos? ¿Qué argumentamos? ¿Qué producimos? ¿Qué decimos frente a una temática? Entonces ahí también este tema de la redacción y la publicación permite la contribución al conocimiento o al debate en el mundo del conocimiento. El otro escenario que a mí me parece importante es el desarrollo profesional. La publicación a temprana edad permite pues que el estudiante empiece a fortalecerse más temprano y cuando ya se esté graduando pues va a tener mayores oportunidades porque ya va a haber gente que le va a leer. Entonces, este tipo de publicaciones y de productos de producción intelectual, diríamoslo, le va a abrir posibilidades a posibles becas, a trabajos de investigación, a trabajos conjuntos o tal vez a algunas alternativas laborales, porque, ¿por qué no? Si la revista va a estar publicada en red y todo lo demás, cualquier otro profesional que ya esté a cargo de otras instituciones puede encontrar la publicación y decir, este jovencito o esta señorita está argumentando bien, está publicando cosas interesantes, ¿quién es? Llámenlo, lo vamos a incluir a nuestro equipo. Entonces, pareciera que esto es muy superficial, pero en la realidad aparecen este tipo de oportunidades. El otro que en algún momento con mis estudiantes yo hablo es crear redes sociales, socioeducativos o socioprofesionales. En este tipo de producción intelectual, naturalmente vamos a hacer revisar tu trabajo con otros profesionales, van a leer otra gente, entonces vas a generar condiciones de conectividad con otra gente que probablemente ni te conoce ahorita, pero en algún momento va a decir, bueno, qué mal lo ha hecho o qué bien lo ha hecho. Entonces, hay una especie de crecimiento lamentablemente en las redes sociales o virtualidad, pero fortaleciendo tus contactos en redes de pares profesionales si es que ya te vas a graduar. Entonces, eso va a permitir consolidar también un perfil personal y profesional en el área o en tu profesión o en la profesión, en el caso de nosotros, en el tema educativo. El otro tema es el posgrado. El posgrado es otro dilema, es otra pelea permanente. Nos graduamos, queremos hacer una maestría, pero la maestría es, por poco más queremos la maestría regalada, ¿no? El título, ya está, ya, que nos regalen. Pero después dices, no puede ser, o sea, no puede, se supone que una maestría tiene que ser exigente, tienes que escribir más, tienes que publicar, tienes que volverte especialista en el tema que estás abordando. Pero si no va a ser así, todo va a ser superficial, puede ser máster, puede ser doctor, pero si lo que produces no vale la pena, entonces pues pareciera que nada más es satisfacción al mundo credencialista. Entonces, la redacción y la publicación, obviamente esta publicación tiene que ser seria, entonces pues te va a fortalecer en estos escenarios de proyección a la formación permanente también en escenarios de posgrado. Y el último que voy a tocar es el tema de tal vez lo más importante de todo este proceso es la disciplina. O sea, somos una sociedad con prioridad aparentemente oral, o sea, podemos hablar fácil, todo, rápido, un problema solucionamos hablando, no sé, oralmente somos no sé, hasta coherentes tal vez, pero narrativa y escrituralmente pareciera que no. Pareciera que tenemos problemas a la hora de plasmar nuestras ideas por escrito. O sea, convivo a diario con ese problema. Entonces, este tipo de oportunidades lo que va a impulsar es al estudiante a empezar
estas actividades basadas en la escritura para fortalecer su perfil personal, su perfil profesional y visibilizarse en el medio, argumentando, sosteniendo en el debate, digamos, teórico o en el debate académico una, una postura frente a lo que es una disciplina o una mención, lo llamamos en la carrera. Cuando eligen, pues en esta mención se van a empezar a fortalecer para ir hablando las cosas de manera más coherente, de manera más seria, de manera más real, y eso pues permitirá al estudiante cuando se gradúe tener mejores alternativas profesionales. Entonces, Perspectivas es una oportunidad para los estudiantes y que los estudiantes pues puedan lograr generar condiciones a su favor para tener, bueno, para tener oportunidades y estar sobre la media, digamos. Bueno, es un reto, es una proyección, esperemos que funcione muy bien y esperemos tener estudiantes interesados en escribir, en publicar y en seguir fortaleciendo su formación académica. Yo creo que por el momento podría comentar todo esto y dar paso al siguiente responsable de, de abordaje temático en relación a la publicación y pues podría comentar esto. Entonces, Ever o Jackie, tal vez podríamos. Se puede ver la pantalla compartida, ¿no? ¿No? Ya, perfecto. Se puede ver. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Evidentemente, un poquito voy a socializar lo que es referente a la elaboración de un artículo científico. Para ello se tiene un pequeño programa o cronograma de contenido en el cual se va a hablar. Una de ellas son 4 puntos, los cuales voy a desarrollar en esta oportunidad para justamente estar en conforme y poder desarrollar de buena manera esta nueva propuesta de la carrera de Ciencias de la Educación que se está pudiendo promover en esta gestión, ¿no? Para el tema, como ya decía anteriormente el señor director, que los estudiantes igual, si podemos hacer esa investigación, que no solamente el docente, investigador o docente puede producir conocimientos, sino que también el estudiante puede generar conocimientos, puede generar nuevas ideas y nuevas perspectivas igual en referente al ciclo de formación que le corresponde al mismo estudiante, ¿no? Entonces, para ello tenemos como primer punto qué es un artículo científico, cuál es la importancia y la relevancia de poder realizar, poder desarrollar un artículo científico. Como segundo punto tenemos justamente la estructura, lo que complementa un artículo científico, el tema del esqueleto y demás. En el punto 3 tenemos lo que es el formato en relación a normas APA, igual como se va desarrollando el tema del formato de la elaboración del mismo documento. Y por último tenemos algunas recomendaciones en base a experiencias tanto personales como también de otros docentes e investigadores dentro de la carrera y también de la facultad, he podido captar y también aprender, ¿no? Entonces vayamos iniciando y vayamos mostrando qué es un artículo científico. Entonces, perdón, un artículo científico en sí es un mecanismo formal de poder realizar investigación, donde cual podemos, mediante un documento, comunicar los resultados de nuestras investigaciones que realizamos en base a las temáticas de nuestro interés o de nuestro desarrollo que queremos realizar. Entonces, la publicación de un artículo científico es importante porque tiene el propósito de contribuir al conocimiento científico y académico mediante la presentación de evidencias, que serían los resultados de investigación que se realiza. Al hacer un artículo científico, estamos hablando que debemos trabajar con una metodología de investigación y también debemos trabajar con lo que es una población en la cual vamos a emergirnos, en base a nuestra metodología que sería cuantitativa o cualitativa, podemos realizar entrevistas, cuestionarios, encuestas y demás para justamente sacar algunos resultados y poder plasmar esto en el documento en la elaboración de nuestro artículo científico. Entonces, como siguiente punto tenemos lo que es la estructura del artículo científico. Para ello, justamente, ahí. Entonces, en base a la convocatoria, el artículo científico, la cual está plasmada en ella, tenemos como punto inicial lo que es un título. Un título
lo que es autor, en este caso es individual por el momento, porque es la primera experiencia. En base a esto igual vamos a ir fortaleciendo y ajustando algunas cositas para que igual constantemente y consecutivamente se vaya reproduciendo esta nueva experiencia estudiantil en base a la creación de esta nueva revista, ¿no? Y como tercer punto tenemos lo que son resumen o abstract, que es el mismo resumen, pero en inglés. Y también después tenemos lo que son las palabras claves que contemplan o que tú vas desarrollando constantemente las palabras en tu documento, que vas haciendo repetitivamente, ¿no? Como punto número tenemos lo que es la introducción, y dentro de la introducción tenemos lo que es el marco conceptual, diferentes conceptos que van a fortalecer y van a dar más fortalecimiento a la elaboración de nuestro producto. Y como segundo punto tenemos lo que son la metodología de investigación que vamos a ocupar para poder recolectar información y demás, la justificación de la metodología que vamos a poder trabajar. Y punto número 3 tenemos lo que son los resultados y discusión, que más adelante igual los voy a ir explicando un poquito más detalladamente. Otro punto ya tenemos lo que son las conclusiones y por último tenemos las referencias bibliográficas que obviamente tienen que estar igual en formato APA. ¿Ya? Vayamos continuando con la presentación. Pues para esto, perdón, ¿dónde estoy aquí? Vayamos en el tema de la estructura, ratito, en el tema de la estructura. Me comí una letra. En el tema de la estructura dice que el título debe ser conciso y descriptivo. Debe tener una limitante de 8 palabras principales. Pueden agregar un subtítulo hasta 15 palabras para poder dar más detalle. Como pueden ver en este título, bueno, este ya es una experiencia que yo ya realicé en una revista anteriormente. Tenemos aquí un título y en la cual aquí me acompaña lo que es unas cuantas palabras referente a mi población con la cual estoy trabajando, ¿no? De profesionales, tanto hasta aquí es. Más o menos la idea es esa. Entonces va un poquito fortaleciendo la idea, la premisa que yo tengo del hacer educativo al quehacer profesional. Entonces, en este caso yo estoy abordando lo que es el involucramiento estudiantil de las prácticas preprofesionales del laboratorio de investigación acción, ¿no? Entonces, eso sería el tema de cómo contemplar un título, cómo realizar un título, en este caso, con un título directo y un poquito incidiendo en el detalle o en referencia a qué voy a trabajar, ¿no? Eso después tenemos lo que es, en base a eso al título. También más adelante les voy a mostrar igual un documento. Aquí tenemos lo que es autores. Déjenme que chito, igual aquí me lo comí una letra. Ahí. Ya. Entonces, voy a ver si esto se puede. Perdón, lo voy a compartir, cosa que también podamos abrir un documento y también les pueda explicar en base a eso. Aquí tenemos lo que es el tema de autores y o afiliados. En este caso, simplemente después del título se presenta lo que es el nombre del autor, ¿no? Y aquí, como pueden ver, tiene un puntito o punto número 2, en la cual vamos a reflejar en pie de página quién es esta persona y vayamos para esto al ejemplo. Aquí tengo un documento en el cual yo trabajé anteriormente para la publicación de una revista. Entonces, aquí tengo lo que es ya mi título. Después aquí tengo justamente el autor. Y como pueden ver, al lado del autor tengo lo que es un numerito que sería pie de página. Y este pie de página simplemente refleja en la parte inferior de mi documento a lo que hace referencia. En este caso es el punto 2. Entonces, en mi nombre está un pie de página local, hace inciso a quién soy yo, una previa presentación mía. Estudiante y auxiliar de extensión de la carrera de Ciencias de la Educación, miembro actual y presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Educación, y tengo un correo personal, como también puedo poner un número personal, ¿no? Para justamente lo que decía el director anteriormente, para pueda ser contactado si el tema es de su interés y demás para poder involucrar en otros proyectos más grandes. Sería muy bueno esta oportunidad de poder elaborar esta revista. Eso es un referente al tema de la estructura en base a los autores, ¿no? Con una pequeña descripción en pie de página. Entonces vayamos a la siguiente. En la siguiente tenemos lo que es justamente el resumen. El resumen simplemente tiene que ser sintético, porque debe estar limitado a 350 palabras, 50 palabras. Y en el resumen debe contemplarse lo que son justamente los objetivos, los métodos o la metodología que tú utilizaste
debe un poquito resaltar los resultados que tú encontraste en tu investigación y por último tienes que tener las conclusiones que has podido encontrar en tu artículo científico. ¿No? Es un poquito en base a lo que presenta el resumen. Y simplemente el abstract es justamente el tema del mismo resumen, pero ya en inglés. Y vayamos aquí. El resumen justamente es esta parte de aquí, en el documento que yo tengo presente, ¿no? Donde debe contemplar todo aquello que yo ya les había mencionado anteriormente. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Aquí, listo. Debe contemplar todos estos incisos. Todo este material que se está presentando, obviamente, se va a ir compartiendo más adelante. No hay ningún problema en ese aspecto. Y aquí tenemos el tema de la introducción. Pues el tema de la introducción debe abordar un poquito, hablar sobre la problemática que se está realizando y su relevancia y la importancia de la temática que ustedes han elegido para poder realizar esta investigación en tema del artículo científico. Pues esta misma introducción debe tener una descripción del estado del conocimiento sobre su tema. Por eso les decía que en esta parte se encuentra lo que es el marco conceptual que debe estar ya inicial con 1.1 y demás, ¿no? Entonces vayamos para temas prácticos a observar aquí del mismo documento. Aquí tenemos las palabras claves que está después del resumen. Las palabras claves simplemente son aquellas palabras que vas a utilizar constantemente en la redacción de tu documento. En el tema de la introducción tenemos justamente aquí lo que debe, lo que todo lo que se debe abordar referente a lo que se pide en base a la convocatoria. Entonces, esta estructura está en base, obviamente, a la convocatoria que se está publicando por las revistas Perspectivas. Y también en la introducción debes un poquito contextualizar los objetivos o el objetivo en sí referente a tu tema, o la importancia y la relevancia de tu tema, ¿no? Que estás presentando en tu artículo científico. Después vayamos a otra igual parte de la estructura. Entonces, en esta parte vamos a hablar de la... Ah, les decía, perdón, antes de pasar al tema del marco metodológico, en el tema de la introducción, les decía que debe ir inmerso como punto uno lo que son el marco conceptual, ¿no? Y desarrollando los conceptos que son de importancia y relevancia para justamente justificar tu tema de investigación que tú estás realizando. Entonces debe ir obviamente enumerado, ¿no? Y también trabajar justamente con pie de página para no ser tan redundante en poder realizar tu documento académico para la presentación a la revista Perspectivas 1. Después nos pasamos al marco metodológico. En el marco metodológico simplemente tienes que tú detallar el diseño de recolección de datos con la población que tú has trabajado. Debes justificar qué tipo de investigación estás trabajando de manera cuantitativa o de manera cualitativa, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar se está realizando esta investigación? ¿Con qué tipo de población? ¿En qué tiempo estás trabajando en tema de tu investigación? Justamente son aquellos parámetros de poder justificar en tu documento. Y después tenemos lo que es justamente el tema de marco metodológico tenemos aquí, después tenemos lo que son los resultados. Pues los resultados simplemente son los hallazgos en base a tus entrevistas, a tus encuestas que tú has podido trabajar y tienes que llegar a interpretarlos. Para esto, vayámonos a lo que es el tema del ejemplo, vayámonos a resultados. Lo que les decía, aquí está, ¿no? El tema de resultados y discusión. Entonces, tú vas trabajando en base a las encuestas o entrevistas que tú has hecho, tienes que sistematizar esos datos y luego tienes que pasar a interpretar esos datos que se están plasmando en tus resultados y discusión. Para ello, si vas a trabajar en tema cuantitativa, debes justificar, ¿no? Gráfico 1 y a qué hace título del cuadro. Y la fuente, si es elaboración propia en base a un documento ya elaborado y demás, ¿no? Entonces ya eso es a condición del investigador, en este caso de ustedes, que van a poder realizar, ¿no? Entonces vayamos con lo que sigue. Para no ser tan redundantes, tenemos el tema de las conclusiones. Pues las conclusiones debe presentar aquellos hallazgos importantes que has podido rescatar en base a tus resultados y también debes acuñar algunas contribuciones referente a tu tema de investigación o algunas limitaciones de tu trabajo igual que has podido encontrar, que para que también existan nuevas y futuras investigaciones en referente a esa temática que tú estás elaborando en esta oportunidad. Entonces, en sí,
En las conclusiones igual debe hacer sugerencias, a justamente lo que te decía, a futuras investigaciones, a futuras temáticas similares o complementarias a las que tú estás pudiendo elaborar en esta oportunidad. Y ya por último tenemos lo que son la estructura en base justamente a a la bibliografía o referencias bibliográficas, como bien también son llamadas, o también de datos que has podido encontrar, como tablas, informes, cuadros y demás. Debe estar contempladas en una cita o en las referencias bibliográficas. Entonces, estas deben tener su propio estilo, que obviamente que debe estar justificado en formato APA o normas APA, como muy bien igual lo conocemos aquí en la academia. Y por último, también tenemos lo que son el formato del artículo científico. Para el formato, simplemente en base a la convocatoria, se plasmó estas características. Debe tener de mínimo de 7 a 15 páginas la presentación de un artículo científico. La tipografía del texto debe estar por Garmont, numeral 12. Y el entendido simplemente sencillo, ¿no? Que sería 1.15, si no nos recuerdo. Y los márgenes debe estar superior e inferior de 2.5 centímetros. Tanto el inferior como el derecho debe estar de 2 centímetros. Y algunas generalidades. Para que el documento no sea tan redundante, se debe utilizar siempre lo que es el pie de página, ¿no? Y también los citados de acordes, si son citas cortas, citas largas, si son parentéticas o narrativas, igual, o sea, el uso adecuado de las citas. Y también el tema de si tú vas a utilizar tablas, gráficos o imágenes, que estas no sean mayor a media página, ¿no? Que no sobrepasen a lo que corresponde a una media página. Y también el tema de las fuentes. Siempre tienen que citar si han sacado una imagen o extraído una imagen o un gráfico fuente, ¿no? La fuente simplemente es esta de aquí, donde dice eh, elaboración propia en base a una encuesta tal fecha se realizó, ¿no? Entonces, eso sí se realizó una encuesta. Para esto, aquí se tiene un pequeño manual igual que se va a compartir igual a ustedes, que es, pues, se está cargando. Creo que, un cachito, ahí está. Entonces también se les va a compartir un pequeño manual guía referente a normas APA para que también nos podamos un poquito con esta normativa que es a nivel general que se utiliza en el tema de la academia, ¿no? El tema de, para si quieres hacer un formato, las citas textuales, parentéticas y demás, en referente como tú quieres trabajar en normas APA. Entonces es una guía muy sencilla para poder comprender y poder trabajar lo que es en normas APA, ¿no? Entonces, continuando con esto, tenemos igual algunas recomendaciones, ya concluyendo. El tema de las recomendaciones simplemente es buscar fuentes confiables para poder recolectar datos referenciales para tu bibliografía, para trabajar con diferentes autores. En las recomendaciones igual tienes que tener en cuenta que mínimamente son autores o temáticas abordados 5 años, ¿no? De los últimos 5 años. O nos podríamos extender un poquito más, 10 años, digamos, pero más de eso no puede haber referencias bibliográficas. Sí, cuando son, digamos, teorías o fundamentales o principales o matrices que dan viabilidad a otras temáticas, a otras propuestas temáticas o categóricas referente a tu tema, ahí sí puedes utilizar bibliografía que ya no concierne o respecta a los 5 o 10 años o 10 últimos años, ¿no? En temas de recomendaciones. Y normalmente para poder, en temas de recomendaciones, igual. Cuando tú vayas avanzando tu trabajo, no te lo guardes, sino publicalo, compartirlo con compañeros, colegas. Si puedes acceder a un docente o alguna persona especializada en temas de redacción o en temas de investigación, compartirlo. Mejor es que lo socialices, que también te comparta sus experiencias y sus observaciones para que justamente podamos fortalecer, adecuar, actualizar y modificar algunas cosas que obviamente son necesarias y son sugerentes para el tema de una buena producción y una buena redacción en tema de claridad, profundidad, de forma y formato, entonces, y de fondo también las temáticas. Entonces, no se cierren a poder compartir la información que están haciendo. Al final de cuentas, la publicación de su propuesta va a ser un producto para ustedes y de ustedes, ¿no? Entonces vas a adquirir una experiencia extracurricular que te va a venir bien para futuras
eh, futuros concursos y demás, que también son óptimos, ¿no? Y por último, simplemente sería la parte de mi presentación, el tema de la elección del artículo científico, de esa parte un poco de la estructura, del formato y también algunas recomendaciones en base a lo que se ha podido abstraer de la convocatoria que se ha presentado para la revista Perspectivas número 1 de la carrera de Ciencias de la Educación. Y por ende igual se invita a que todos los estudiantes puedan involucrarse o los que vean pertinente poder involucrarse en una nueva experiencia estudiantil, porque sí, el trabajo no van a estar solos. Obviamente que van a tener un docente tutor que les va a guiar, les va a apoyar en temas de redacción, en temas de forma y formato, que van a tener, no van a estar solos por ningún momento. También se cuenta con auxiliares como Jackie y también mi persona, que vamos a estar constantemente igual monitoreando estas presentaciones de tanto ensayos como también artículos científicos. Entonces, esperamos que se puedan involucrar y que puedan adquirir nueva experiencia, ¿no? Entonces, con eso concluyo mi presentación y Jackie, si estás ahí, por favor, adelante. Sí, sí, gracias, Ever. Voy a empezar a compartir mi presentación. Bien, muy buenas tardes a todos. El día de hoy yo les voy a explicar un poco de cómo elaborar su ensayo y pues, como ya había mencionado antes el director y también lo hizo Ever, pues esta es una oportunidad muy buena para que podamos empezar a escribir desde donde estemos, ¿no? Desde las distintas menciones, como auxiliares, como estudiantes, que esto juega un papel muy importante a la hora de desempeñarnos como profesionales. Es en ese sentido que se lanza la convocatoria y pues yo les voy a explicar un poquito de qué es un ensayo. Eh, el ensayo puede resultar ahora un instrumento que genere múltiples aprendizajes. Por ello, el objeto esencial de elaborar un ensayo es de aprendizaje, ¿no? Ya ha sido diseñado para que los alumnos, los estudiantes, desde distintos ámbitos, ya sea de secundaria, sobre todo ahora en la actualidad, pues se inicia en secundaria en escribir ensayos, ¿no? Entonces, este desarrollo de estos ensayos va a permitir que podamos desarrollar nuestras habilidades y además de esto, nuestros escritos puedan exponer nuestras ideas, nuestros puntos de vista, entre otras percepciones que podamos tener de distintos temas, ¿no? Y en distintos ámbitos también. Definir al ensayo como una composición escrita. Una de sus características principales es que está escrita, pero está escrita en prosa, en la que se expone la interpretación personal sobre un tema particular o se puede hacer ciertas comparaciones, ¿no? El escrito del autor, en el escrito el autor va a exponer sus ideas, sus percepciones, pero no solo eso, no solo basada en su propia percepción, sino también puede recurrir a autores, a teorías, a paradigmas, entre otras, ¿no? Esta exposición es escrita de un tema en específico y va a estar desarrollada en distintos párrafos. Características de un ensayo es que actualmente es uno de los géneros más utilizados, ¿no? Su contenido también es variado, se pueden hablar de distintos temas desde medicina hasta temas más triviales como la religión, como el budismo, entre otros temas, ¿no? Pueden ser variados. Puede contener opiniones críticas, también reflexiones, puntos de vista, intereses y aversiones también del autor, ¿no? Por lo general están acompañados de una bibliografía, ¿no? Para ver en qué fuentes se ha basado el escritor, el autor, para fundamentar lo que dice en todo el escrito del ensayo. Muchos ensayos actualmente son publicados ya sea en periódicos, revistas, y luego son recopilados en libros, ¿no? Es algo que actualmente pasa en el cotidiano y sobre todo sirve a nivel curricular, a nivel académico, pues es uno de los ítems que se califica a la hora de
méritos en cuanto a la experiencia laboral o profesional que pueda tener un profesional, sea en la área que sea. Por otro lado, la estructura. El estilo y la organización de un ensayo puede variar y por lo general sigue la siguiente estructura, ¿no? Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cuando hablamos de introducción, este es un párrafo, una oración que inicia e interesa, es decir, que va a captar la atención del lector para que éste pueda seguir leyendo sobre el tema, ¿no? Puede iniciar con una pregunta, una reflexión, una estadística del tema del que está hablando, ¿no? En un ensayo extenso puede haber varios párrafos de introducción que nos van a hablar en ramas generales de lo que va a tratar el ensayo. En cuanto al desarrollo, en el desarrollo sí se usan muchos más párrafos. Generalmente cada párrafo va a tener un argumento y se va a ir desenglosando a lo largo del ensayo, ¿no? Entre una idea y otra, cada párrafo se va a ir desglosando, como les decía, y se van a utilizar frases o párrafos cortos de transición, ¿no? Para conectar una idea entre la otra, para que haya esta secuencia y entrelazar cada idea para que el lector pueda entender con facilidad. Algo muy importante aquí en el desarrollo es que no tenemos que asumir que el lector sabe del tema, ¿no? Y sobre todo, ver a quiénes está destinado, ¿no? En el caso de la carrera, está destinado a una comunidad universitaria, ¿no? Compuesta por docentes, por estudiantes, por administrativos. Entonces, se puede utilizar un lenguaje más rebuscado, palabras no tan del cotidiano, ¿no? Porque eso es lo que le da el carácter académico al ensayo. En cuanto a la conclusión, es muy importante porque a partir de todo lo que hemos expuesto, incluso en la parte de atrás que les decía en el desarrollo, citamos autores, podemos hacer una comparación entre una postura y otra, hacer estos contrastes. Pues en la conclusión vamos a ver a qué llegamos a partir de lo que nos dicen los autores, de la opinión que nosotros tenemos, y pues es muy importante en la conclusión que no se pongan preguntas, contrario a lo que se dice en la introducción. O si se llegara a poner preguntas, pues que estas preguntas sean respondidas justo al terminar la pregunta. Por ejemplo, decimos, entonces, ¿cuál sería el rol del licenciado en Ciencias de la Educación? Entonces, lo que diríamos es a continuación de lo que decimos, el rol del licenciado en Ciencias de la Educación es el de investigar y demás, ¿no? O sea, por darles un ejemplo. Entonces, esta conclusión va a constituir una aportación y una opinión final del escritor, ¿no? Para que va a cerrar el ensayo con su opinión, con la postura que va a tomar a partir de una problemática específica. Entonces, algunos pasitos que he podido encontrar para que puedan escribir su ensayo con más facilidad es que seleccionen primero un tema conocido y que sea de su interés. No sé, en algún momento mencionaban el tema de las emociones, ¿no? Entonces podríamos tomar, el tema de las emociones es un tema general, pero podríamos ponerlo más particular al tema de el rol de las emociones en el desarrollo de las ludotecarias y demás, ¿no? O sea, tiene que ser muy particular. El ensayo no puede, bueno, puede abarcar a nivel macro, pero en nuestro caso estaría abarcando a nivel micro, ¿no? Desde temas muy concretos. Por ejemplo, el rol de licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Simón sigue siendo general. Pero si decimos el rol de licenciado en Ciencias de la Educación en la carrera de
no sé, psicología y demás. Así como esos ejemplos, pueden haber ejemplos más precisos desde el campo de los auxiliares, por ejemplo, de hacerlo solo con uno de los grupos de las materias que tengan, ¿no? Por otro lado, identificar el punto de vista a desarrollar. ¿Desde qué ámbito lo vamos a ver? Desde el ámbito social, desde el ámbito estadístico, ¿desde qué ámbito lo vamos a ver? ¿Qué es lo que precisamente queremos saber del tema que estamos abarcando? Y en ese sentido, hay que desarrollar un esquema de las ideas principales y secundarias. Por otra parte, buscar información. Hacer la revisión y la investigación documental va a ser fundamental, porque a partir de esto nos va a dar más luces de lo que estamos buscando. Por ejemplo, no vamos a ser la primera persona que escribe respecto a ese tema, ¿no? Hay en otros países, en otros continentes que ya han escrito sobre el tema. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de investigación en el tema? Por otro lado, al desarrollar este esquema con las ideas principales de lo que queremos investigar, de lo que queremos plasmar en este ensayo, pues es preciso que hagamos un bosquejo, ¿no? A partir de todo esto. Por otro lado, al buscar la información, vamos a identificar el vocabulario. En esto sí es muy importante ver a quiénes está dirigido, ¿no? No es lo mismo escribir para estudiantes de secundaria que escribir para una comunidad universitaria, que el nivel es superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pueden usar un vocabulario más rebuscado, entre otras cosas, ¿no? Entonces, puede obtener este ensayo también citas, estadísticas, noticias y antecedentes. Al nosotros revisar la información documental, pues vamos a encontrarnos con diferentes fuentes que también hablan sobre ese tema, ya sean periódicos, ya sean revistas, ya sean artículos también, ¿no? Relacionados al área, y pues podemos citarlos, pero siempre teniendo las citas y usando el formato APA. Por otro lado, organizar tu escrito tiene que llevar primero la estructura que tenemos en la convocatoria, ¿no? Que precisamente tiene lo que les dije, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces puedes comenzar con una pregunta, que sería el qué, en el desarrollo, cómo, y en la conclusión, para qué, ¿no? Entonces es muy importante esto que nos va a ayudar a organizar nuestro escrito. Y además de eso, que va a ser muy importante los conectores que podamos usar. ¿Qué nos recomendamos que se utilice primeramente? Porque si decimos primeramente, nos estamos comprometiendo a que haya una segunda parte, ¿no? Entonces, a partir de los conectores van a hacer la diferencia a la hora de exponer la idea que tenemos. Lo que les decía, ¿no? Los conectores son importantes. Entonces, en cuanto a temporalidad, en vez de poner luego, entonces hay que usar un vocabulario más rebuscado, les decía, más tarde, al poco tiempo. En cuanto a conectores de espacialidad, ponemos detrás, junto a, en vez de decir al lado, ¿no? Entonces, es muy importante este contraste que se hace porque depende a quién va dirigido, como les decía. En cuanto a ordenación, es importante, como les decía, en ordenación podríamos ir primeramente y tendríamos que decir segundamente, que no está bien dicho, entonces tendríamos que usar a continuación, por último, y así hacer la secuencia, ¿no? Y en cuanto al razonamiento lógico, a estos conectores de razonamiento lógico, podemos usar por consiguiente, no obstante, en conclusión, a partir de. Entonces, estos conectores nos van a ayudar a que nuestro escrito pues tenga mayor coherencia y también podamos conectar con mayor facilidad nuestras ideas de un párrafo a otro. Entonces, pasos para escribir su ensayo.
Al tener un borrador, un bosquejo, como les había mencionado antes, pues hay que verificar lo siguiente. Su escrito tiene que mantener la coherencia o el hilo conductor. Si en el primer párrafo estoy hablando de tomates y en el segundo párrafo estoy hablando de carne, entonces no tiene coherencia, si se dan cuenta, ¿no? Entonces tiene que ir secuencial. La idea tiene que mantenerse en todos los párrafos, no podemos desviarnos. Por otro lado, sus ideas tienen que presentarse de manera clara y lo más interesante posible. No es necesario redundar en la misma idea para captar la atención. Por otra parte, ver si tiene una secuencia lógica sus ideas, como les decía. Hablar en la secuencia de mayor a menor importancia, por ejemplo. Ustedes pueden ordenar sus ideas de acuerdo a su criterio y también de acuerdo a al objetivo que tienen, ¿no? El objetivo va a ser muy importante y este objetivo está plasmado en la introducción, ¿no? Y no es necesario que digamos el objetivo de este ensayo, no es necesario, ¿no? Sino explicar cuál es el objetivo, pero sin mencionar la palabra el objetivo es. Por otra parte, mantener una ortografía, acentuación y puntuación correctas y adecuadas, ¿no? A veces se nos puede ir un acento, una coma, un punto aparte, un punto seguido. Entonces es importante cuidar la ortografía a la hora de escribir nuestro ensayo. Por otra parte, volverlo a leer después de unas horas, después de un día, pues nos da más luces, ¿no? En ese momento que escribimos, creemos que es lo mejor que hemos escrito, pero descansamos, lo leemos y pues no había sido lo mejor, tenemos algunos errores. Entonces se puede apreciar más el estilo que ustedes tienen, ¿no? Y de acuerdo al estilo que ustedes tienen, pues ustedes mismos pueden hacer la corrección, pero teniendo ese descanso, ¿no? Incluso pidiendo a otra persona que pueda leer lo que ustedes han escrito y pues sí se entiende sus ideas. Vamos a continuar y para terminar, les diría que primero se informen sobre el tema, investiguen todos los ensayos escritos que se han hecho respecto a ese tema. Y segundo, que antes de que empiecen a escribir su ensayo, hagan una lista de todas sus ideas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Conceptos que les hayan parecido importantes en esta revisión documental que van a hacer. Y pues vayan ordenándolos en una secuencia lógica. Por ejemplo, podemos ir desglosando en cada párrafo que vaya una idea, ¿no? Entonces, solo poner el subtítulo como un índice. Y por otra parte, piensen en dividir su ensayo en estas tres partes que les dije, ¿no? Primero, la introducción, donde es muy, muy importante que mencionemos el objetivo que tiene el ensayo. Segundo, el desarrollo, que vayamos haciendo un punteo de las ideas, cómo vamos a desglosar nuestro tema. Y tercero, nuestras conclusiones, ¿no? ¿A qué queremos llegar? Y por otra parte, que seleccionen la problemática, la opinión de otra persona o cualquier información para compararla o cuestionarla, ¿no? Hay muchos temas que vamos a encontrar, pero tal vez no nos parecen coherentes. Pero si nos interesa el tema, puede que este tema pues sea nuestro tema de nuestro ensayo, de nuestro escrito. Y por otra parte, hacer una serie de reflexiones, ¿no? A partir de nuestra temática, del tema que podamos escoger, hacer una reflexión. ¿Será importante? ¿Será relevante? ¿Será que este es un tema que me gusta, que me apasiona, que me voy a poder sentar y escribir sin ninguna dificultad? Porque cuando nos gusta algo, pues lo hacemos. Puede que sí cueste, pero no nos va a costar tanto como escribir de algo que no nos gusta y que no tenemos ni la mínima idea. Entonces va en ese sentido. Y por otro lado, a la hora de que vayan a escribir, tómense un recreo, despejen su mente, hace mucho bien poder acentuar nuestras ideas,
antes de volver a releer nuestro trabajo y volver a corregirlos, como les decía. No pueden esperar un par de horitas, pueden esperar un día y volver a leer su escrito. Bien, para concluir, consejos. El título déjenlo al final porque puede estar presto a modificaciones. Lo que sí tienen que tener en claro es qué temática, dónde y cuándo, ¿no? Por ejemplo, el control de emociones en auxiliares de docencia de la carrera de Ciencias de la Educación en la gestión 1-2024. Entonces ya estamos delimitando la población y también estamos delimitando el tiempo en el que lo vamos a hacer, ¿no? Entonces esas son cosas muy importantes. Por otro lado, escriban párrafos cortos. Al inicio no nos va a salir párrafos largos como quisiera, ¿no? Y más si son de su autoría y son los primeros que van a escribir, pues van a salir párrafos cortos. Pero esos párrafos, a medida que vayamos revisando la información, y no escriban como si fuera una lista de datos. Ese es un buen consejo, porque a la hora de escribir, pues escribimos tal cual a veces está la información. Y esa no es la idea de un ensayo. La idea del ensayo es que ustedes puedan dar a conocer sus ideas, pero las suyas, ¿no? Y si van a dar a conocer las ideas de otro autor, pues que lo citen. En ese sentido, sí nos va a servir mucho la revisión documental que vayamos a hacer. Y por otro lado, inspírense. Por ejemplo, si va a tratar de los auxiliares, pues bueno, puedo ir a ver qué hacen mis compañeros auxiliares en sus horas de descanso. Tal vez tengo amigos dentro de mis compañeros auxiliares, entonces puedo preguntarles. Entonces puedo investigar para poder inspirarme y estar seguro del tema que voy a escribir. Y por último, quería terminar con esta frase: realiza tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida. Al final, el único beneficiario eres tú. Bien, entonces yo estoy muy feliz de haber compartido esta información con ustedes. Espero que les sea útil. Y pues, igual como les dijo Ever, yo voy a estar colaborándoles en lo que se necesite. Y mucho éxito. Con eso terminaría mi presentación. Ever, ¿estás por ahí? Bueno, pues de la misma manera como ya dijo mi compañera, igual, invitarles a que puedan escribir una nueva experiencia y demás. Es gratificante ver tu nombre en una revista publicada y demás como autor o como coautor igual. Entonces, no, animales, simplemente hacer una bonita experiencia y que vamos a estar ahí para prestos a poder aportarles, a guiarles, contribuir en temas de su formación y demás. Fue un placer poder compartir esta oportunidad tanto con Jackie, en esta oportunidad también con el licenciado, y estaremos prestos a poderles contribuir y demás. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta otra próxima oportunidad igual. Igualmente, Jackie, Ever, muchas gracias por su tiempo. Es una primera experiencia. Es una primera experiencia de las muchas que vamos a tener este año, no solamente con la publicación, también con escenarios formativos, ya sea de manera informativa o ya sea de manera formativa también. Vamos a empezar a hacer actividades de esta índole virtuales para ir publicando y pues visibilizando. Muchas gracias por su tiempo, entonces hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego.